Marcus Taylor conducía su camión de basura por las tranquilas calles de un barrio suburbano, con el sol de la mañana, proyectando sombras largas sobre céspedes perfectamente cortados y casas bien mantenidas. Miró el reloj en el tablero. 8:20 de la mañana. Estaba casi 35 minutos atrasado respecto a su horario habitual, un retraso que lo incomodaba, un recordatorio constante de que su rutina precisa se había visto interrumpida por la repentina enfermedad de su compañero y la falta de un reemplazo. Mientras maniobraba el gran vehículo solo, Marcus reflexionaba sobre sus 2 años de servicio. Sus movimientos eran precisos y eficientes, a pesar de trabajar sin ayuda, demostrando la experiencia ganada en innumerables mañanas tempranas en estas calles conocidas. El barrio de Brightwood se extendía ante él, su apariencia impecable contrastando con el vehículo utilitario de Marcus. Él sentía orgullo por su trabajo, entendiendo el papel vital que desempeñaba en mantener la comunidad limpia y funcional. Conocía cada calle, cada curva, e incluso los hábitos de muchos residentes, a lo largo de su ruta. Fue precisamente esta familiaridad, la que hizo que el retraso de esa mañana fuera aún más frustrante. Marcus se enorgullecía de su puntualidad y eficiencia, y el contratiempo de ese día hería su orgullo profesional. Mientras se acercaba a la siguiente casa en su ruta, Marcus vio a una mujer y a una niña bajando de su coche y caminando hacia su hogar. Las conocía bien después de todos estos años trabajando diariamente y recolectando su basura. La mujer, Rachel, y su hija, Lucy, eran rostros familiares en su rutina diaria. Normalmente, Marcus intercambiaba saludos amistosos con los residentes que encontraba, un pequeño gesto que hacía su trabajo más agradable y ayudaba a fomentar un sentido de comunidad. Sin embargo, ese día algo se sentía diferente. Mientras Rachel y Lucy se dirigían a su puerta principal, Marcus gritó su cálido «Buenos días», habitual. La respuesta que recibió fue inusual y desconcertante. Lucy mantuvo la cabeza baja, evitando por completo el contacto visual. Rachel apenas logró un breve y tenso «Hola, buenos días». La interacción carecía de su calidez y amabilidad habituales, dejando a Marcus con una sensación de inquietud. Mientras devolvía el contenedor de los vecinos a su lugar original, la mente de Marcus procesaba la extraña interacción, aunque estaba preocupado por su comportamiento inusual. El semblante cabizbajo de Lucy y la actitud apresurada de Rachel lo inquietaban. Intentó recordarse a sí mismo que todos tienen días difíciles y que no debía tomarlo como algo personal. Tal vez estaban corriendo tarde por una situación urgente o quizás enfrentaban algún asunto familiar privado. Marcus se convencía de no pensar demasiado en ello mientras se movía para recoger el siguiente contenedor. Después de todo, no era su lugar indagar en la vida de los residentes a los que servía. Su trabajo era recoger la basura y seguir adelante, manteniendo una distancia profesional mientras seguía siendo amistoso y accesible. Al levantar el contenedor de Rachel y Lucy, Marcus no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. El peso del contenedor se sentía diferente, más pesado de lo habitual. Lo atribuyó a su imaginación, resultado de la rutina interrumpida de la mañana, y la extraña interacción de momentos atrás. Con facilidad practicada, Marcus maniobró el contenedor hacia el brazo mecánico del camión. Mientras lo hacía, captó su reflejo en el retrovisor lateral del vehículo. Los círculos oscuros bajo sus ojos eran un testimonio de las madrugadas y las largas horas que su trabajo exigía, pero también había una determinación en su mirada, un orgullo por el servicio esencial que brindaba a la comunidad. Mientras Marcus operaba los controles para vaciar el contenedor de Rachel en el camión, algo llamó su atención. Una bolsa de basura mal cerrada se movió,
dejando parcialmente visible su contenido. Lo que vio lo hizo detenerse, con la mano suspendida sobre los controles. Ropa infantil nueva, con etiquetas aún puestas, un uniforme escolar completo, una mochila y útiles escolares, sin usar, estaban amontonados sobre juguetes nuevos. El descubrimiento lo detuvo en seco. Su habitual desapego profesional dio paso a la curiosidad y la preocupación. Marcus se quedó junto al camión, evaluando sus opciones. Su horario ya estaba atrasado, y normalmente mantenía límites profesionales estrictos respecto a los artículos desechados por los residentes. No era su lugar cuestionar lo que la gente tiraba. Sin embargo, el desperdicio de artículos nuevos lo perturbaba, especialmente sabiendo que había centros de donación en la zona. Pensó en los niños de los barrios pobres cerca de su casa que podrían beneficiarse de esos artículos. Mientras contemplaba la situación, la mente de Marcus se llenó de posibilidades. ¿Por qué Rachel tiraría artículos nuevos? Parecía tan derrochador, tan fuera de lugar para la familia que creía conocer. Se preguntó si estarían al tanto de los puntos de entrega de donaciones donde otras personas podrían beneficiarse de esas cosas. Sería una lástima desecharlas, pensó. El debate interno continuó mientras Marcus estaba allí, dividido entre sus deberes profesionales y su ética personal. Por un lado, tenía un horario que mantener y reglas que seguir. Por otro, no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. El comportamiento extraño de Rachel y Lucy antes, combinado con este descubrimiento inusual, pintaba un cuadro que no le gustaba. Tras una cuidadosa consideración, Marcus tomó una decisión. Detuvo el brazo mecánico antes de que pudiera destruir los artículos. Con un sentido de propósito, recuperó la bolsa del contenedor. A pesar de su horario atrasado, decidió acercarse a la puerta de Rachel. Esta elección representaba una gran desviación de su protocolo habitual, impulsada tanto por la preocupación como por el deseo de evitar un desperdicio innecesario. Mientras subía por el camino de entrada, bolsa en mano, Marcus ensayaba lo que diría. No quería excederse ni hacer sentir incómoda a Rachel, pero se sentía obligado a al menos ofrecer información sobre los centros de donación. Sus golpes en la puerta inicialmente no recibieron respuesta, pero la persistencia dio resultados. Tras tocar 2 veces, la puerta finalmente se abrió. Rachel apareció, y Marcus quedó sorprendido por su apariencia. Estaba notablemente desaliñada, un cambio marcado respecto a su habitual compostura. De hecho, parecía aún más desarreglada que cuando la había visto momentos antes afuera. La transformación era impactante y perturbadora. Señora Harper, comenzó Marcus, con voz suave y apologética. Perdón por molestarla, pero no pude evitar notar estos artículos en su basura. Levantó la bolsa, con su contenido parcialmente visible. No pretendo entrometerme en su privacidad, pero vi el contenido porque la bolsa estaba mal cerrada. Pensé que tal vez no sabía de los puntos de donación en nuestra área donde estos artículos podrían beneficiar a otros. La reacción de Rachel fue inesperadamente hostil. Sus ojos se entrecerraron y su voz adoptó un tono cortante. No fue un error, espetó. Lo que decido tirar no es de tu incumbencia. ¿Cómo te atreves a revisar nuestra basura? Marcus quedó desconcertado por su enojo. Intentó explicar más. Me disculpo si he sobrepasado los límites. Solo pensé, pero Rachel lo interrumpió. Si tanto los quieres, quédatelos. Solo déjanos en paz. Su voz temblaba ligeramente, una mezcla de enojo y algo más, miedo tal vez. Justo cuando Rachel se movió para cerrar la puerta, un fuerte estruendo resonó desde el interior de la casa. El sonido de vidrio rompiéndose hizo que ambos, Marcus y Rachel, se estremecieran. Miraron rápidamente hacia el interior, y por un breve momento,
Marcus captó un destello de miedo cruzando el rostro de Rachel, antes de que ella cerrara la puerta de golpe. Marcus se quedó allí, atónito por el giro de los eventos. La sensación de inquietud que había sentido antes ahora se convirtió en una preocupación total. Algo estaba claramente mal allí, pero ¿qué podía hacer? Se quedó un momento, debatiendo si debía llamar a las autoridades. El silencio posterior desde el interior de la casa lo dejó inseguro. Finalmente Marcus regresó a su camión, su mente acelerada con pensamientos contradictorios. Todavía no se sentía bien destruyendo los artículos nuevos, así que colocó la bolsa rescatada en la cabina en lugar de arrojarla atrás. Mientras subía al asiento del conductor y encendía el motor, Marcus no podía deshacerse de la sensación de que dejaba algo sin resolver atrás. Mientras conducía hacia la siguiente casa, la formación profesional de Marcus luchaba con sus instintos personales. Tenía un trabajo que hacer, un horario que mantener, pero la imagen del rostro temeroso de Rachel y el sonido del vidrio rompiéndose lo perseguían. Se encontró mirando hacia atrás, a la casa de Rachel en su retrovisor, preguntándose si debería haber hecho más, dicho más o intentado ayudar de alguna manera. El peso de los artículos rescatados en la cabina parecía volverse más pesado con cada momento que pasaba, un recordatorio físico del dilema moral que ahora enfrentaba. Mientras continuaba su ruta, Marcus no podía evitar sentir que esta mañana de martes ordinaria de repente se había vuelto cualquier cosa menos ordinaria. Trabajando casa por casa, Marcus continuaba metódicamente con su ruta a pesar de su persistente inquietud. Los movimientos familiares de su trabajo, levantar contenedores, operar los brazos mecánicos del camión, devolver los contenedores vacíos a su lugar, proporcionaban una apariencia de normalidad, pero su mente seguía perturbada por el encuentro anterior con Rachel. Cuando llegó a una casa a 5 puertas de la de Rachel, el ladrido rítmico de un perro vecino detrás de una cerca proporcionaba un ruido de fondo. Marcus levantó otro contenedor, sus movimientos automáticos mientras sus pensamientos volvían a los extraños eventos de la mañana. El peso del contenedor, el olor de la basura, el sonido del motor del camión, todas estas sensaciones familiares, parecían de alguna manera diferentes hoy, coloreadas por su preocupación y confusión. Sin previo aviso, una pequeña figura salió corriendo de entre 2 autos estacionados. Antes de que Marcus pudiera registrar completamente lo que estaba sucediendo, Lucy apareció y se aferró a su pierna. Su presencia repentina lo sorprendió a mitad de la tarea, y luchó por equilibrar el gran contenedor de basura en sus brazos, mientras una niña se envolvía alrededor de su cuerpo inferior. Marcus colocó cuidadosamente el contenedor en el suelo, su corazón acelerado por la sorpresa. Detuvo los brazos mecánicos del camión y se quitó los guantes de trabajo, agachándose al nivel de los ojos de Lucy. Fue entonces cuando la miró bien. Estaba vestida con un impecable vestido azul floreado, como si estuviera preparada para una salida, pero su rostro lleno de lágrimas y su forma temblorosa sugerían una profunda angustia. «Por favor, ayuda», suplicó Lucy, su voz, rompiendo el silencio de la mañana. Señaló hacia su casa, su pequeña mano temblando mientras lo hacía. El comportamiento profesional de Marcus se suavizó al enfrentarse a la niña claramente angustiada. Sus movimientos fueron deliberados y gentiles mientras la examinaba en busca de heridas visibles, sin encontrar ninguna a pesar de su evidente angustia y lágrimas. El ladrido continuo desde el patio cercano añadía tensión al momento. Un telón de fondo cacofónico para esta escena inesperada. «Lucy, ¿qué pasa?», preguntó Marcus suavemente, intentando mantener su voz tranquila y tranquilizadora. «¿Estás herida? ¿Dónde está tu mamá?». Pero el estado emocional de Lucy solo se intensificó con sus preguntas. Sus lágrimas impedían una explicación coherente, dejando a Marcus luchando por entender la situación,
mientras intentaba consolar a la niña claramente aterrorizada. Comenzó a caminar con ella de regreso hacia su casa, esperando encontrar a Rachel y llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Lucy se resistió, tirando hacia atrás contra la guía suave de Marcus. Su miedo era palpable, y solo profundizaba la preocupación de Marcus. ¿Qué podría haber pasado en el corto tiempo desde que dejó su casa para hacer que Lucy estuviera tan asustada? Mientras caminaban, Marcus intentó de nuevo comunicarse con Lucy. «Está bien, pequeña. Estás a salvo. ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Algo te asustó?» La respuesta de Lucy fue una mezcla de hipos y sollozos, sus palabras apenas inteligibles. «Papá, mamá», asustada. Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas comenzaban a encajar, la ropa nueva en la basura, la apariencia desaliñada de Rachel, el sonido del vidrio rompiéndose. Y ahora el terror de Lucy. Algo estaba muy mal en esa casa. Estaban a mitad de camino de regreso a la casa de Lucy, cuando Marcus escuchó una puerta cerrarse de golpe. Levantó la vista para ver a un hombre saliendo de la casa, su paso decidido y agresivo. Marcus instintivamente se posicionó entre la figura que se acercaba y Lucy, sus instintos protectores activándose a pesar de su incertidumbre sobre la situación. A medida que el hombre se acercaba, Marcus pudo ver que era alto y estaba bien vestido, con un traje caro a medida que contrastaba marcadamente con el uniforme de trabajo de Marcus. El rostro del hombre estaba contorsionado por la ira, sus ojos fijos en Lucy, que se escondía detrás de Marcus. Cuando el hombre se acercó más, gritó con una voz autoritaria: «¿Qué estás haciendo con mi hija?». Su tono era acusatorio, cargado de una ira apenas contenida. El agarre de la pequeña en la pierna de Marcus se apretó, su pequeño cuerpo temblando contra él. Marcus, intentando mantener una actitud tranquila, respondió con calma: «Señor, su hija se acercó a mí. Parece molesta. Solo estaba intentando ayudar». Pero el hombre lo interrumpió, su actitud pasando de amenazante a condescendiente mientras observaba el uniforme de recolector de basura de Marcus. «¿Ayudar? ¿Qué podrías hacer tú para ayudar?». El prejuicio del padre se hizo inmediatamente evidente a través de sus siguientes palabras: «No tienes nada que ver interfiriendo con mi familia. Conoce tu lugar, recolector de basura». El ataque verbal continuó, cada palabra destilando desprecio. «Supongo que recoger basura es todo lo que alguien con tu inteligencia limitada podría manejar. ¿Terminaste siquiera la secundaria o estabas demasiado ocupado metiéndote en problemas?». Marcus sintió su mandíbula apretarse. El dolor de las palabras del hombre lo golpeó con fuerza. Había enfrentado prejuicios antes, pero rara vez tan descarados y crueles. Estaba plenamente consciente de Lucy, aún escondida detrás de él, sus pequeñas manos aferrándose a su uniforme. La diatriba del padre escaló: «Debería llamar a tu empleador ahora mismo. Mejor aún, llamaré a la policía. ¿Cómo se atreve un criminal negro como tú a tocar a mi hija? Deja de meterte en los asuntos familiares de los demás». Marcus luchó internamente con su respuesta. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se defendiera, que le gritara a este hombre a sus acusaciones infundadas, pero estaba plenamente consciente de cómo podría percibirse su reacción. Lucy seguía con él, y si perdía los estribos, o intentaba confrontar físicamente al hombre, solo pintaría un cuadro más feo. A pesar del comportamiento provocador del padre, Marcus se obligó a permanecer calmado. Reconoció que cualquier respuesta agresiva solo reforzaría estereotipos racistas y potencialmente empeoraría la situación para Lucy. Tomó una respiración profunda, intentando centrarse. «Señor», comenzó Marcus, su voz firme a pesar de la tormenta interna, «entiendo que está molesto, pero su hija vino a mí pidiendo ayuda. Solo estoy tratando de asegurarme de que esté bien». El padre se burló: «No necesita ayuda de alguien como tú, Lucy.
Ven aquí ahora. Extendió la mano para agarrar el brazo de Lucy, pero ella se encogió, presionándose más cerca de Marcus. Marcus se sintió desgarrado. Sabía que no tenía derecho legal para mantener a Lucy lejos de su padre, pero cada instinto le decía que algo estaba mal. Con gran reticencia, se volvió hacia Lucy y se agachó para mirarla a los ojos, su voz cargada de pesar. Lucy, lo siento, no puedo protegerte. Tengo un trabajo que hacer, y tu padre tiene razón. No tengo ninguna autoridad aquí. Las palabras sabían a ceniza en su boca, cada una rompiendo un poco más su corazón. Deberías ir a casa con tu papá, ¿de acuerdo? Lucy lo miró, sus ojos abiertos con miedo y traición. Cuando el padre alcanzó nuevamente a Lucy y la empujó para que caminara de regreso a la casa, ella de repente se liberó y corrió de vuelta hacia Marcus, quien estaba a punto de subir a la cabina de su camión. Por favor, gritó Lucy, su voz llena de desesperación, no me hagas volver. Prefiero morir que ir a casa con él. Mi papá es malo. Marcus se congeló, con la mano en la puerta del camión. La declaración impactante de una niña tan joven le envió un escalofrío por la espalda. Se dio cuenta de que sus instintos iniciales eran correctos. Ningún niño debería sentirse tan desesperado y asustado de su propio padre. En ese momento, Marcus supo que no podía irse. Las señales de alerta ondeaban furiosamente ahora, y Marcus entendió que esta situación era mucho más seria de lo que había pensado inicialmente. Mientras estaba allí, con Lucy aferrada a él, y su padre mirándolo con dagas, Marcus sabía que sus próximas acciones serían cruciales. Cualesquiera que fueran las consecuencias, cualesquiera que fueran los riesgos, para su trabajo, no podía abandonar a esta niña que había depositado su confianza en él. Marcus adoptó una postura protectora mientras Lucy se escondía detrás de él, su postura firme pero no amenazante. Estaba plenamente consciente del delicado equilibrio que necesitaba mantener, proteger a Lucy sin exceder sus límites legales o provocar al padre a la violencia. El padre avanzó nuevamente, su rostro contorsionado por la ira. No tienes derecho a interferir. Dame a mi hija ahora o juro que te haré arrestar. Marcus levantó las manos en un gesto apaciguador, su voz calmada pero firme. Señor, por favor, retroceda. Está asustando a su hija. Hablemos de esto con calma. Los ojos del hombre se estrecharon peligrosamente. Hablar. No hay nada de qué hablar. Llamaré a la policía ahora mismo. Perderás tu trabajo por esto, pedazo de basura. Mientras el padre alcanzaba su teléfono, Marcus tomó una decisión en una fracción de segundo. Adelante, llámelos, dijo su voz firme, pero quiero que sepa que voy a llamar a los servicios de protección infantil. Sospecho que algo está mal dentro de su casa, porque su hija está aterrorizada. La mera mención de los servicios de protección infantil causó un cambio visible en la actitud del padre. Su rostro palideció, y por un momento, la fachada agresiva se quebró, revelando un destello de miedo. Dio un paso atrás, su mano cayendo del teléfono mientras terminaba la llamada, y regresaba a su casa. Marcus sintió un fugaz sentido de triunfo, pero el problema estaba lejos de resolverse. ¿Qué se suponía que debía hacer con la niña? Con su padre aún en la casa, llevarla no era una opción, y mientras luchaba con su próximo movimiento, su deliberación se vio interrumpida. Justo cuando comenzaba a girarse hacia Luz, con la intención de exigir una explicación, la puerta principal de la casa se abrió de golpe con un estruendo resonante. La escena que se desplegó ante los ojos de Marcus fue nada menos que aterradora. El padre salió una vez más, pero esta vez arrastraba a una mujer, Rachel. Su condición hizo que la sangre de Marcus se helara. Su rostro estaba severamente magullado e hinchado, con solo un ojo capaz de abrirse. Aunque no podía hablar,
Su ojo visible suplicaba silenciosamente por ayuda mientras su esposo la forzaba hacia su coche. Marcus se quedó congelado por una fracción de segundo. El impacto de la situación lo paralizó momentáneamente. Había sospechado que algo estaba mal, pero la realidad era mucho peor de lo que había imaginado. Antes de que pudiera intervenir, el padre había empujado a Rachel dentro del coche y estaba acelerando, con las llantas chirriando en el pavimento. El terror de Lucy ahora adquiría un nuevo significado mientras tiraba de la manga de Marcus, instándolo a salvar a su madre. «Por favor», sollozó, «no dejes que la lastime más». Marcus, aún tambaleándose por lo que acababa de presenciar, se arrodilló junto a Lucy. «Lucy, necesito que me cuentes todo lo que está pasando. ¿Puedes hacer eso por mí?». La pequeña parecía demasiado conmocionada para formar frases coherentes, su cuerpo temblando de miedo y adrenalina. Marcus, dándose cuenta de que necesitaba abordar esto de manera diferente, suavizó su voz. «Si es demasiado difícil de contar, tal vez puedas mostrármelo». Lucy asintió, su pequeña mano apretando la mano áspera de Marcus mientras lo guiaba hacia la casa. A pesar de sus obligaciones profesionales, Marcus sabía que no podía ignorar señales tan claras de violencia doméstica. Había cruzado una línea, pero no había vuelta atrás ahora. Mientras se acercaban a la puerta principal, los sentidos de Marcus estaban en máxima alerta. Podía escuchar el leve crujido del vidrio bajo sus pies, y un olor acre emanaba de la puerta abierta. Parado en el umbral, Marcus absorbió la escena ante él, su corazón hundiéndose con cada detalle que notaba. El interior contaba una historia de violencia que las palabras no podían capturar completamente. Vidrio roto y astillas de madera cubrían el suelo, creando un camino peligroso a través de lo que debería haber sido un hogar cálido y familiar. Marcos de fotos destrozados yacían esparcidos, sus fotos familiares felices, ahora marcadas por grietas y piezas faltantes. Sillas astilladas creaban un curso de obstáculos de destrucción, evidencia de una lucha violenta. Lo que más llamó la atención de Marcus fueron las maletas pisoteadas cerca de la puerta, con su contenido esparcido por el suelo. Ropa, artículos de tocador, documentos importantes. La escena hablaba de un escape interrumpido o una partida apresurada, y hacía que el corazón de Marcus doliera por Rachel y Lucy, avivando un profundo deseo de descubrir la historia completa detrás de todo esto. Marcus se volvió hacia Lucy, que estaba silenciosamente a su lado, su pequeña mano aún aferrándose a la suya. «Lucy», dijo suavemente, «solo puedo ayudarte llamando a la policía». «¿Está bien?». La pequeña asintió, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y esperanza. Con el permiso de Lucy, Marcus sacó su teléfono y marcó al 911. Mientras esperaba a que el operador respondiera, tomó una respiración profunda, preparándose para lo que vendría. Sabía que sus acciones ese día tendrían consecuencias de gran alcance, no solo para Lucy y Rachel, sino también para él mismo, pero al mirar a la niña asustada a su lado, supo sin duda alguna que estaba haciendo lo correcto. Cuando el operador respondió, la voz de Marcus era firme a pesar del caos a su alrededor. Años de mantener la compostura durante su ruta lo ayudaron a transmitir información crucial de manera clara y concisa. Proporcionó un relato detallado de la escena violenta ante él, y del secuestro de Rachel, enfatizando la urgencia de la situación. Mientras hablaba, Marcus mantenía un brazo protector alrededor de Lucy, plenamente consciente del trauma que había soportado y de la valentía que estaba mostrando. Silenciosamente juró llevar esto hasta el final, sin importar lo que le costara personalmente. La ruta de basura, su trabajo, su propia seguridad, todo palidecía en comparación con la importancia de mantener a esta niña a salvo y reunirla con su madre. El aullido de las sirenas policiales perforó el aire de la mañana,
haciéndose más fuerte a medida que se acercaban a la casa. En pocos minutos, varios autos patrulla llegaron, sus luces parpadeando. Los oficiales aseguraron rápidamente la estesa, su presencia trayendo algo de orden al caos que había estallado en este tranquilo barrio suburbano. Lucy se negó a entrar a la casa, aferrándose fuertemente a Marcus, quien se quedó con ella afuera mientras la policía investigaba. Los ojos de la pequeña se movían nerviosamente entre los oficiales y la casa, como si esperara que su padre reapareciera en cualquier momento. Una oficial, una mujer de rostro amable con canas en las sienes, salió para hablar con ellos. Se agachó al nivel de Lucy, su voz suave mientras se presentaba. Hola Lucy, soy la oficial Sarah. ¿Puedes decirme qué pasó? El labio inferior de Lucy tembló mientras hablaba, su voz apenas por encima de un susurro. Papá se llevó a mamá, la lastimó mucho. Tengo miedo de no volver a verla nunca. Hizo una pausa, sus pequeñas manos apretándose en puños. Es peor que un monstruo, puede lastimarla muy mal. El rostro de la oficial se volvió serio mientras escuchaba. Se volvió hacia Marcus, quien rápidamente le informó sobre lo que había presenciado, el comportamiento agresivo del padre, las heridas visibles de Rachel y su partida apresurada. Gracias por llamarnos, señor, dijo la oficial a Marcus. Luego habló por su radio, actualizando a su equipo sobre el padre que se llevó a la madre herida. Volviéndose hacia Marcus y Lucy, añadió, estamos cerrando las calles circundantes. Esto nos ayudará a atraparlo más rápido. ¿Puede proporcionar la marca, modelo o matrícula del vehículo, junto con alguna descripción física de él? Marcus tomó una respiración profunda, intentando recordar los detalles. Es un sedán azul oscuro, un modelo antiguo. No vi la matrícula, pero el parachoques delantero está abollado en el lado izquierdo. En cuanto a él, mide alrededor de 1,80 metros, complexión media, llevaba un traje formal negro y pantalones largos, tiene cabello corto y liso, y una barba. Eso es todo lo que puedo recordar. Mientras más oficiales salían de la casa, sus rostros sombríos, la amable oficial continuó interrogando suavemente a Lucy. Cariño, ¿puedes contarme más sobre lo que ha estado pasando? ¿Tu papá ha lastimado a tu mamá? Lucy asintió, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. En su sencillo lenguaje infantil, reveló más detalles, el alcoholismo de su padre, el divorcio que se negaba a aceptar, y su patrón de regresar a su casa para aterrorizarlas. Se pone muy enojado cuando bebe, dijo. Y bebe mucho. La oficial asintió con simpatía, tomando notas. Lucy, ¿hay alguien más a quien tu papá podría querer lastimar? ¿Tienes hermanos o hermanas? Lucy negó con la cabeza, pero luego sus ojos se abrieron con una nueva preocupación. Abuela, exclamó, vive cerca, a solo unas pocas calles de aquí. Esta mañana, acabamos de regresar de su casa. ¿Y si papá va allí? La oficial inmediatamente transmitió esta información a sus colegas. El equipo policial se dividió rápidamente. Algunos se quedaron para asegurar la escena del crimen, mientras que otros, liderados por un oficial superior, se prepararon para verificar la situación de la abuela. Lucy, dijo el oficial superior, arrodillándose a su nivel, necesitamos ir a ver a tu abuela. Vendrás con nosotros, puedes ayudarnos a encontrar su casa. Lucy dudó, mirando a Marcus con miedo en los ojos. Se había aferrado a él como una fuente de seguridad y era reacia a dejarlo. Marcus, sintiendo su angustia, tomó una decisión rápida. Seguiré en mi camión de basura, dijo, dirigiéndose tanto a Lucy como a los oficiales. Sé que todavía tengo un trabajo que terminar, pero no puedo dejar a Lucy ahora. Prometo que veré este caso hasta el final. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por la dedicación del recolector de basura.
Después de un momento, asintieron en acuerdo. Lucy, tranquilizada por la promesa de Marcus, finalmente accedió a subir a la autopatrulla. Mientras Lucy subía al asiento trasero del vehículo policial, Marcus corrió de regreso a su camión de basura. Sabía que ahora estaba muy atrasado en su ruta, y que probablemente habría consecuencias por sus acciones ese día, pero al encender el motor y seguir a los vehículos policiales, sintió un sentido de propósito que trascendía sus deberes diarios. Se formó un pequeño convoy, los vehículos policiales al frente con Lucy a salvo dentro, seguidos por Marcus en su camión de basura. Aunque era una vista inusual, el desfile improvisado se movía rápidamente por el vecindario, cada participante impulsado por la urgencia de prevenir otra víctima potencial. Mientras conducían, la mente de Marcus se aceleraba. Pensaba en Rachel, esperando que estuviera a salvo y que la policía la encontrara pronto. Se preocupaba por Lucy, inmersa en una situación aterradora que ningún niño debería enfrentar. No podía evitar pensar en las consecuencias que sus acciones ese día podrían tener en su trabajo y su vida. Pero mientras seguía las luces intermitentes de los autos patrulla, tejiendo por las calles suburbanas que también conocía, Marcus sentía una profunda convicción de que estaba haciendo lo correcto. Cualquiera que fuera el resultado, sabía que no podría haber vivido consigo mismo si hubiera ignorado la súplica de ayuda de Luz. Cuando el convoy de vehículos policiales y el camión de basura de Marcus dobló la esquina hacia el callejón, sin salida de la abuela, una escena intensa ya se estaba desarrollando. El coche del padre estaba estacionado de manera desordenada en la entrada, con una rueda sobre el césped. En el porche estaba el padre, su traje caro ahora arrugado, y su rostro contorsionado por la ira mientras gritaba demandas. «Abre la puerta», bramó, su voz resonando por el tranquilo vecindario. «Sé que tienes los pasaportes. Dámelos ahora o juro que derribaré esta puerta». Marcus podía ver a Rachel, aún atrapada en el coche. Su condición parecía aún más débil que antes. Su cabeza se apoyaba contra la ventana, e incluso desde la distancia, los moretones en su rostro eran evidentes. La conmoción había atraído a vecinos curiosos de sus hogares, creando una audiencia para el drama que se desarrollaba. Algunos estaban en sus céspedes, susurrando entre ellos, mientras que otros observaban desde detrás de las cortinas. Unos pocos individuos más audaces tenían sus teléfonos fuera, grabando la escena. El padre, notando a la creciente multitud, volvió su ira hacia ellos. «Métanse en sus asuntos», gruñó, tomando una pequeña roca decorativa del jardín. La arrojó en dirección a los espectadores, haciendo que se dispersaran y retrocedieran. Cuando las sirenas policiales perforaron el aire, la actitud del padre cambió de agresiva a pánica. Corrió de regreso a su coche, claramente con la intención de huir con Rachel aún dentro. Marcus, pensando rápidamente, tomó una decisión en una fracción de segundo. Aceleró su camión de basura, maniobrando el gran vehículo para bloquear la entrada, atrapando efectivamente el coche del padre entre su camión y los vehículos policiales que se acercaban. El chirrido de las llantas llenó el aire mientras los autos patrulla rodeaban la casa, los oficiales saliendo con armas desenfundadas. «Salga del vehículo con las manos en alto», ordenó un oficial a través de un megáfono. Por un momento tenso, parecía que el padre podría intentar embestir para salir, pero la vista de múltiples oficiales con armas apuntándole pareció desinflar su bravura. Lentamente, abrió la puerta del coche y salió, con las manos levantadas. Mientras la policía se movía para detenerlo, los ojos del padre se posaron en Marcus, quien había salido de su camión. «Tú», escupió, su rostro retorciéndose de odio. «Todo esto es tu culpa, fisgón pedazo de basura. Te arruinaré por esto. Nunca volverás a trabajar en esta ciudad». Los oficiales rápidamente alejaron al hombre furioso,
protegiendo a Marcus de su asalto verbal. Pero el recolector de basura no pudo evitar sentir un escalofrío ante las amenazas del hombre. Sabía que sus acciones ese día, aunque moralmente correctas, podrían tener serias consecuencias para su carrera y su vida. Justo entonces, Lucy salió de la autopatrulla, su pequeño rostro una mezcla de alivio y miedo mientras observaba la escena. Cuando vio a su madre aún en el coche, se liberó del oficial que sostenía su mano y corrió hacia el vehículo, golpeando desesperadamente la ventana. «Mami, mami, ¿estás bien?» Rachel se movió ligeramente ante la voz de su hija, pero parecía demasiado débil para responder. Un oficial suavemente alejó a Lucy del coche, explicando que los paramédicos ayudarían a su madre pronto. Mientras Lucy era alejada del coche, la actitud del padre cambió repentinamente. El hombre agresivo y amenazante de momentos atrás se derrumbó, cayendo de rodillas sobre el césped. Lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba: «Lucy, cariño, por favor, papá te ama». Todo esto es un gran malentendido. Marcus sintió una ola de emociones conflictivas. Parte de él quería creer en la sinceridad de las lágrimas del hombre, esperar que aún hubiera un padre amoroso en algún lugar bajo la violencia y la ira. Pero la imagen del rostro golpeado de Rachel y el terror de Lucy estaban grabados en su memoria. Se recordó a sí mismo que los abusadores a menudo usaban la manipulación emocional como táctica. La policía parecía igualmente dividida, sus rostros una mezcla de escepticismo e incertidumbre. Mientras lidian con el hombre ahora lloroso, mantuvieron su comportamiento profesional, asegurándolo con esposas a pesar de sus súplicas y lágrimas. Mientras tanto, otros oficiales habían recuperado las llaves del coche del padre resistente, y finalmente estaban liberando a Rachel del vehículo. Marcus, con Lucy a su lado, se acercó para ayudar a escoltar a Rachel al porche. La pequeña se aferró a su mano, sus ojos nunca abandonando el rostro de su madre. Cuando llegaron al porche, la puerta principal se abrió, revelando a una mujer mayor que solo podía ser la abuela de Lucy. Su rostro estaba marcado por la preocupación y el miedo, pero se suavizó con alivio al ver a su hija y nieta. «Oh, gracias a Dios», exclamó, corriendo hacia adelante para abrazar a Rachel. Ella los guió a una disposición de asientos en el porche, donde Rachel colapsó en una silla cercana. La abuela rápidamente trajo un vaso de agua y algo de hielo envuelto en una toalla para el rostro hinchado de Rachel. Lucy permaneció protectoramente cerca de su madre, su pequeña mano descansando en el brazo de Rachel como para asegurarse de que su mamá realmente estaba allí y a salvo. Marcus estaba cerca, sintiendo alivio porque el peligro inmediato había pasado, pero también incertidumbre sobre qué pasaría después. Mientras Rachel bebía el agua, el color lentamente regresaba a su rostro. Marcus no pudo evitar sentir una mezcla de emociones: alivio de que Rachel y Lucy estuvieran a salvo, enojo por el abuso que habían sufrido, y una creciente preocupación por las repercusiones que podría enfrentar por su involucramiento. La atmósfera en el porche de la abuela se volvió pesada con verdades no dichas. Rachel, ahora más alerta después de beber agua y ser atendida por su madre, estaba sentada en una silla de ratán al aire libre con Lucy acurrucada protectoramente a su lado. Marcus estaba cerca, sintiéndose tanto como un intruso como una presencia necesaria en este momento familiar. Un oficial se acercó al porche para tomar la declaración de Rachel, presentándose como el oficial Jones. Sus ojos amables y su comportamiento tranquilo contrastaban marcadamente con la violencia que todos acababan de experimentar. «Señora Harper», comenzó, su voz suave pero profesional, «sé que esto es difícil, pero necesitamos entender completamente qué pasó. ¿Puede contarnos sobre su relación con su esposo?» Rachel tomó una respiración profunda,
haciendo una mueca leve por el dolor que le causaban sus costillas magulladas. A medida que recuperaba su fuerza, comenzó a revelar su historia. Un relato que se desplegó como una tragedia en cámara lenta. Hemos estado casados por 8 años, comenzó Rachel, su voz apenas por encima de un susurro al principio. Todo era perfecto al inicio. Dennis era encantador, exitoso, y parecía el esposo y padre ideal. Hizo una pausa, acariciando el cabello de Lucy distraídamente, pero las cosas cambiaron. Su éxito en los negocios fue paralelo a su descenso en la adicción. El estrés de manejar su imperio empresarial lo llevó a beber mucho. La voz de Rachel se fortaleció mientras continuaba, como si desahogarse de estos secretos largamente guardados le diera fuerza. Comenzó con abuso verbal, insultos, comportamiento controlador, aislándome de amigos y familia. Luego vino la intimidación física, arrojando cosas, golpeando paredes. Seguía haciendo excusas, creyendo que cambiaría. Lucy sollozó suavemente, y Rachel la abrazó más cerca. El punto de inflexión llegó hace 3 años. Lucy presenció uno de sus estallidos violentos. Supe entonces que tenía que irme por su bien, si no por el mío. Nos divorciamos, pero Dennis no podía aceptarlo. El oficial Johnson asintió, animándola tomando notas en su libreta. Y desde el divorcio, los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Luchó por aceptar nuestra separación. Aparece sin previo aviso, afirmando control sobre mí y Lucy. Obtuve una orden de restricción, pero señaló su rostro magullado. Puedes ver cuánto le importó eso. Cree que su riqueza e influencia lo protegen de las consecuencias. El rostro del oficial se endureció ligeramente ante esto. Nadie está por encima de la ley, señora Harper. ¿Puede contarnos qué llevó a los eventos de hoy? Rachel asintió, tomando otro sorbo de agua antes de continuar. La semana pasada, Dennis suplicó por una última oportunidad. Dijo que había visitado a un psiquiatra y de repente propuso unas vacaciones familiares para reparar nuestra relación. Llegó temprano esta mañana, pero lo descubrí ya medio borracho y oliendo a alcohol. Hizo una pausa, su mano temblando ligeramente mientras dejaba el vaso. Supe entonces que nada había cambiado. Mientras aún dormía, aseguré rápidamente los pasaportes de Lucy y míos en la casa de mi madre aquí. Rachel tomó una respiración temblorosa antes de continuar. Eso fue cuando Marcus me vio y me saludó antes. Cuando regresé a casa, Dennis se había despertado, con resaca y enojado. Se puso furioso cuando supo que ya no quería seguir con el viaje familiar al extranjero, porque estaba borracho. Se emborrachó de nuevo, y se volvió violento, cuando supo que faltaban nuestros pasaportes. Su voz se quebró mientras relataba la siguiente parte. Dijo que se llevaría a Lucy, y que los pasaportes no importaban porque tiene conexiones que pueden hacerla desaparecer, pero gracias a Marcus, no logró llevársela. Así que en cambio, Rachel señaló su rostro magullado, incapaz de terminar la frase. El rostro del oficial Johnson era una máscara de calma profesional, pero sus ojos traicionaban su enojo por la situación. Gracias, señora Harper. Su valentía al compartir esto nos ayudará a construir un caso sólido contra su exesposo. Justo entonces, la voz de Dennis se escuchó desde la calle, alta e insistente. Todo esto es un malentendido. Lo que ella dijo no es verdad. El oficial se excusó y descendió del porche a la calle. Marcus observó mientras hablaba firmemente con Dennis, quien permanecía esposado y vigilado por otros oficiales, pero parecía haber recuperado algo de su arrogancia anterior. La voz de Dennis resonó en el aire abierto. Sí, estamos divorciados, pero nunca la golpeé, solo quería un viaje familiar. Rachel es quien escondió los pasaportes y tiró mis regalos. Solo no le gusta verme conectar con Lucy. El rostro de Rachel palideció, pero permaneció en silencio,
Marcus sintió una oleada de enojo ante la audacia de Dennis. Dio un paso adelante, dirigiéndose al oficial. Señor, si me permite, puedo proporcionar un testimonio como testigo. Vi el comportamiento racista del señor Harper hacia mí, y el extremo miedo de Lucy hacia él. Y hay algo más. Explicó sobre los artículos nuevos que había rescatado del contenedor de basura esa mañana. Señora Harper, ¿es cierto que su esposo trajo todas esas cosas nuevas, el uniforme escolar y la mochila para Lucy? Rachel asintió, sus ojos abriéndose con realización. Sí, es cierto. Dennis trajo todas esas cosas nuevas. El uniforme escolar y la mochila eran para Lucy, porque planeaba llevársela y cambiarla a una nueva escuela en algún lugar que yo no conocía. Las cejas del detective Johnson se alzaron ante esta nueva información. Señor Taylor, dijo, Marcus Taylor, su testimonio podría ser crucial en este caso. Necesitaremos que venga a la comisaría a dar una declaración formal. Justo entonces, otro oficial entró al porche. Hemos realizado una prueba de alcohol mía al señor Harper. Está muy por encima del límite legal. El detective asintió sombríamente. Eso lo decide. Lo llevaremos por múltiples cargos. Conducir bajo la influencia, abuso doméstico, violar una orden de restricción, e intento de secuestro. Mientras el oficial se iba a finalizar el arresto, el detective Johnson se volvió hacia Rachel y Lucy. Señora Harper, necesitaremos que usted y Lucy también vengan a la comisaría para dar sus declaraciones. ¿Hay alguien que pueda acompañarlas? La madre de Rachel dio un paso adelante. Iré con ellas, por supuesto. El detective asintió con aprobación. Luego se volvió hacia Marcus. Señor Taylor, apreciamos su involucramiento en este caso. Sus acciones hoy potencialmente salvaron 2 vidas. Sin embargo, entiendo que estaba en servicio cuando esto ocurrió. Marcus asintió, recordando de repente su ruta abandonada y las probables consecuencias que enfrentaría. Sí, señor. Probablemente debería contactar a mi empresa y explicar la situación. Mientras el grupo se preparaba para partir hacia la comisaría, Marcus no pudo evitar sentir una mezcla de emociones: alivio de que Rachel y Lucy estuvieran a salvo, orgullo por saber que había hecho lo correcto, pero también ansiedad por lo que esto significaría para su trabajo y su futuro. Mientras seguía a los autos patrulla en su camión de basura, dirigiéndose hacia un futuro incierto, Marcus sabía que independientemente de las consecuencias, haría la misma elección de nuevo sin dudarlo. La comisaría estaba llena de actividad mientras los oficiales procesaban el arresto de Dennis, y un detective trabajaba en finalizar las declaraciones de Rachel, Lucy y Marcus. La bolsa de basura que contenía varios artículos había sido asegurada por las fuerzas del orden como evidencia. El brillo áspero de las luces fluorescentes y las paredes institucionales estériles contrastaban marcadamente con las tranquilas calles suburbanas, donde había comenzado el día de Marcus. Un recordatorio claro de cuánto había cambiado todo en solo unas pocas horas. Rachel estaba sentada en una silla, sosteniendo una bolsa de hielo contra su rostro, con Lucy acurrucada a su lado. Elena, la abuela, rondaba cerca, alternando entre palabras de consuelo y miradas preocupadas a su hija y nieta. Marcus estaba a poca distancia, sintiéndose algo fuera de lugar con su uniforme de trabajo entre el mar de oficiales de policía y detectives. Mientras esperaban a que terminara la formalización, Rachel captó la mirada de Marcus. Lo llamó para que se acercara, su voz suave pero llena de gratitud. Marcus, no sé ni cómo empezar a agradecerte. Te pusiste en riesgo para ayudarnos, y probablemente pusiste en peligro tu trabajo. Lo siento mucho por involucrarte en nuestra crisis familiar. Marcus negó con la cabeza, una pequeña sonrisa en su rostro. Por favor, no te disculpes,
Solo estoy contento de que tú y Lucy estén a salvo ahora. Eso es lo que importa. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Aún así, no tenías que involucrarte. La mayoría de las personas no lo habrían hecho. He estado recogiendo tu basura durante 2 años, dijo Marcus, su tono aligerándose ligeramente, pero solo ahora te veo en este estado. No podía simplemente alejarme. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro magullado de Rachel. No es una coincidencia que estuvieras un poco atrasado hoy, ¿verdad? Marcus rió suavemente. Notaste que estaba atrasado. Por supuesto, respondió Rachel. También noté que estabas solo, sin un compañero. Marcus asintió, reflexionando sobre el extraño giro del destino. Es la primera vez que opero solo sin un compañero. Todo lo que pasó hoy, es difícil no pensar que había algún propósito mayor en todo esto. Los ojos de Rachel se suavizaron. Me gustaría creer eso también, que alguien estaba cuidándonos a todos. Su conversación se interrumpió cuando un detective se acercó, entregándoles a cada uno un documento para firmar sus declaraciones. Mientras Rachel y Marcus firmaban, Rachel miró de nuevo a Marcus. Cuando todo esto termine, cuando las cosas se calmen, me gustaría agradecerte adecuadamente. Tal vez con una cena. Marcus, sorprendido por la oferta, asintió. Me gustaría eso, y por favor, no dudes en llamarme si necesitas algo, añadió con una sonrisa autocrítica. Aunque espero que nunca necesites mi ayuda de nuevo. Probablemente significaría circunstancias graves, dado que sabes, estás en una mejor posición financiera que yo. El comentario, destinado a aligerar el estado de ánimo, logró arrancar una risa genuina de Rach. Fue un pequeño momento de ligereza en una situación por lo demás pesada, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, aún había espacio para la conexión humana y la esperanza. No, Marcus, todos nos necesitamos unos a otros, dijo Rachel mientras el oficial los excusaba y les agradecía por sus contribuciones. El teléfono de Marcus vibró en su bolsillo, lo sacó para ver el número de su empleador parpadeando en la pantalla. Tomando una respiración profunda, contestó la llamada, listo para enfrentar cualquier consecuencia que sus acciones ese día pudieran traer. Hola, soy Marcus, respondió, su voz firme a pesar de su agitación interna. Marcus, soy Sara de Recursos Humanos, vino la respuesta. Hemos estado intentando contactarte. El GPS de tu camión muestra que estás fuera de ruta, y hemos recibido llamadas sobre recogidas perdidas. ¿Qué está pasando? Marcus tomó una respiración profunda, y comenzó a explicar los eventos de la mañana. Para su sorpresa y alivio, la respuesta de Sara fue comprensiva en lugar de punitiva. Entiendo, dijo después de que terminó su relato. Esa es toda una situación en la que te encontraste. Termina en la comisaría, y luego completa tanto de tu ruta como puedas. Tendremos que discutir esto más a fondo cuando regreses al depósito. Cuando terminó la llamada, Marcus sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Aunque sabía que probablemente aún habría consecuencias por abandonar su ruta, la respuesta inicial le dio esperanza de que su trabajo no estuviera necesariamente en peligro. Con la crisis inmediata terminada, y las declaraciones formales completadas, Marcus se preparó para reanudar su ruta interrumpida. Mientras estaba a punto de excusarse, Lucy se acercó a él, sus ojos iluminándose cuando lo vio. Marcus, llamó, corriendo hacia él. ¿Te vas? ¿Podemos ir contigo en tu camión? Rachel, siguiendo de cerca, parecía insegura. Oh Lucy, no creo, pero Marcus, viendo la mirada esperanzada en el rostro de Lucy, se encontró asintiendo. Si está bien con tu mamá, no veo por qué no. Puede ser estrecho y oloroso, pero Elena, escuchando el intercambio, intervino con una broma suave. Bueno, siempre podemos ducharnos después,
¿Y cuándo tendrás otra oportunidad de viajar en un camión de basura? Rachel, viendo la emoción de su hija, finalmente cedió. Está bien, si a Marcus no le importa. Sería bueno no tener que llamar a un taxi. Y así, en un giro inesperado de los eventos, Marcus se encontró ayudando a Rachel, Lucy y Elena a subir a la cabina de su camión de basura. Mientras salían del estacionamiento de la comisaría, no pudo evitar maravillarse por los extraños giros y vueltas que había tomado este día. El viaje de regreso a su vecindario estuvo lleno de una mezcla de emociones. En el espacio estrecho y cram, los comentarios y preguntas ocasionales de Lucy sobre las operaciones del camión trajeron momentos de ligereza, mientras que la tranquila gratitud de Rachel y la presencia de apoyo de Elena llenaban la cabina con un sentido de esperanza en lugar de miedo. Cuando se acercaron a su calle, Marcus sintió un sentido de cerrar el círculo. El día había comenzado con él atrasado en su ruta, y ahora aquí estaba, regresando al mismo vecindario bajo circunstancias completamente diferentes. Cuando finalmente llegaron a la casa de Rachel y Lucy, ahora tranquila bajo la luz de la tarde, Marcus las ayudó a bajar del camión. Antes de entrar a su hogar, Lucy se volvió y abrazó fuertemente a Marcus, un gesto de pura gratitud que lo conmovió profundamente. Rachel, con su brazo alrededor de los hombros de Lucy, miró a Marcus con una mezcla de gratitud y algo más, tal vez, un respeto o comprensión recién descubiertos. Gracias Marcus, dijo suavemente, por todo. Realmente tienes el corazón más puro, sirviendo a la comunidad de más formas de las que imaginas. Mientras Marcus las veía entrar a su hogar, con Elena siguiéndolas de cerca, sintió una profunda satisfacción. La simple observación sobre su servicio a la comunidad resonó profundamente, validando no solo sus acciones ese día, sino la dignidad de su trabajo diario y su importancia para el bienestar de la comunidad. Subiendo de nuevo a su camión, Marcus tomó un momento para reflexionar sobre los eventos del día. Sabía que había desafíos por delante, explicaciones a sus empleadores, posibles procedimientos legales como testigo, y el potencial impacto de las amenazas de Dennis. Pero mientras encendía el motor y se preparaba para reanudar su ruta, Marcus sintió un sentido de paz. Cualquiera que fuera el próximo paso, sabía que había hecho una diferencia ese día, y ese conocimiento lo llevaría a través de cualquier desafío que se presentara. Con una respiración profunda y una determinación firme en sus hombros, Marcus puso el camión en marcha y partió para completar su ruta. El día estaba lejos de terminar, pero enfrentó el resto con un renovado sentido de propósito y orgullo en su trabajo, tanto como recolector de basura como miembro de su comunidad. El eco de las sirenas policiales se desvanecía en la distancia mientras Marcus continuaba su ruta, el camión traqueteando por las calles familiares. Cada contenedor que levantaba, cada brazo mecánico que operaba, se sentía como un pequeño acto de resistencia contra el caos que había presenciado. Su mente, sin embargo, seguía volviendo a Rachel y Luz. Se preguntaba cómo estarían lidiando, si Rachel encontraría la fuerza para sanar, si Lucy alguna vez se sentiría segura de nuevo. También pensó en Elena, la abuela, cuya presencia tranquila había sido un ancla para su hija y nieta en medio de la tormenta. Mientras conducía, Marcus no podía evitar reflexionar sobre el impacto más amplio de lo que había sucedido. Había visto el lado más oscuro de la vida en un vecindario, que desde el exterior parecía perfecto. Las casas bien cuidadas, los céspedes impecables, las sonrisas amistosas, todo era una fachada que ocultaba luchas que muchos nunca verían. Su trabajo, a menudo considerado humilde o incluso invisible, le había dado una perspectiva única. Veía los desechos de la vida de las personas, literalmente, pero también, en días como este,
vislumbraba las verdades más profundas que la gente intentaba mantener ocultas. El sol estaba más alto en el cielo ahora, proyectando una luz cálida sobre el vecindario. Marcus sintió una punzada de cansancio. El peso de las primeras horas de la mañana y la intensidad emocional del día comenzaban a hacerse sentir, pero también había una claridad en su mente, una certeza de que había hecho lo correcto, incluso si venía con un costo. Pensó en la oferta de cena de Rachel, una pequeña chispa de conexión humana, que prometía algo más allá de la tragedia de ese día. Sonrió para sí mismo, imaginando una comida sencilla, tal vez con Lucy parloteando sobre su día, Rachel, riendo, Elena compartiendo historias de su propia vida. Sería un momento de normalidad, algo que todos necesitaban desesperadamente. Cuando llegó al siguiente contenedor, Marcus se bajó del camión, sus movimientos aún precisos a pesar de la fatiga. El ladrido del perro vecino seguía siendo un ruido de fondo constante, un recordatorio de la rutina que había sido interrumpida pero que ahora estaba retomando. Mientras levantaba el contenedor, notó una pequeña nota pegada en él. Gracias por tu arduo trabajo, decía, con una carita sonriente dibujada al lado. No estaba firmada, pero Marcus sintió una oleada de alidez. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho, especialmente hoy. De vuelta en la cabina, Marcus revisó su ruta en el GPS. Todavía le quedaba una cantidad significativa de trabajo por hacer, y sabía que probablemente enfrentaría preguntas, si no reprimendas, cuando regresara al depósito. Pero por ahora se enfocó en la tarea en mano, encontrando consuelo en la familiaridad de su trabajo. Cada contenedor vaciado, cada calle recorrida, era un paso hacia la restauración del orden, no solo en el vecindario, sino en su propia mente. Mientras conducía, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de texto de un número desconocido. Marcus, soy Rachel, solo quería decir gracias otra vez. Lucy no para de hablar sobre el paseo en el camión. Estaremos en contacto. Marcus sonrió, guardando el teléfono. La conexión con Rachel y Lucy era un recordatorio de que sus acciones habían tenido un impacto real, no solo en el momento, sino en las vidas de las personas que ahora consideraba más que solo residentes en su ruta. El resto de la ruta pasó sin incidentes, aunque Marcus no podía evitar mirar hacia la casa de Rachel cada vez que pasaba por su calle. La casa estaba tranquila ahora, las cortinas corridas, la puerta cerrada, pero sabía que detrás de esas paredes, una familia estaba empezando a sanar, a reconstruir, y él había jugado un papel en hacer eso posible. Cuando finalmente regresó al depósito, el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el patio industrial. Marcus estacionó el camión, apagó el motor y se sentó un momento, dejando que el silencio lo envolviera. Había sido un día largo, uno que nunca olvidaría. Mientras salía de la cabina y se dirigía a la oficina para enfrentar las consecuencias de sus acciones, llevó consigo una certeza tranquila. Había hecho una diferencia. Había elegido la humanidad sobre la rutina, la compasión sobre la conveniencia, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo definía, no solo como recolector de basura, sino como hombre. En la oficina, Sara de Recursos Humanos lo estaba esperando. Su expresión era seria, pero no hostil. Marcus, tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy, comenzó, señalando una silla frente a su escritorio. Marcus asintió, tomando asiento, listo para explicar todo de nuevo. Mientras relataba los eventos, desde el comportamiento extraño de Rachel y Lucy, hasta el enfrentamiento con el padre y la intervención policial, Sara escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Cuando terminó, Sara se recostó en su silla, pensativa. Eso es extraordinario,
dijo finalmente. Lo que hiciste fue más allá de tu descripción de trabajo, Marcus. Abandonaste tu ruta, lo cual es una violación de la política, pero salvaste vidas. Eso no es algo que podamos ignorar. Hizo una pausa, oseando algunos papeles en su escritorio. Habrá una revisión formal, y probablemente alguna acción disciplinaria, pero quiero que sepas que personalmente, creo que hiciste lo correcto. Hablaré con el gerente para ver cómo podemos manejar esto de la manera más justa posible. Marcus asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Gracias, Sarah, aprecio eso. Solo, no podía dejarlas allí, no después de lo que vi. Sarah le ofreció una pequeña sonrisa. Lo entiendo. Vete a casa, descansa un poco. Te contactaremos mañana con los próximos pasos. Mientras Marcus salía de la oficina y se dirigía a su coche, el peso del día finalmente lo alcanzó. Estaba agotado, física y emocionalmente, pero también había una paz que no había sentido antes. Condujo a casa en silencio, las calles ahora oscuras, las luces de las casas parpadeando como pequeños faros en la noche. Cuando llegó a su pequeño apartamento, se dejó caer en el sofá, mirando al techo. Pensó en su vida, en el trabajo que a menudo se sentía monótono, pero que hoy había demostrado ser mucho más. Pensó en Lucy, en su valentía a pesar de su miedo. Pensó en Rachel, en su fuerza para soportar tanto y aún encontrar espacio para la gratitud. Y pensó en sí mismo, en el hombre que había elegido ser ese día. Mientras el sueño finalmente lo reclamaba, Marcus sabía que sin importar lo que trajera el mañana, había encontrado un propósito más profundo en su trabajo, uno que iba más allá de recoger basura, uno que se trataba de recoger a las personas cuando más lo necesitaban. A la mañana siguiente, Marcus se despertó con el sonido de su alarma, la misma rutina que había seguido durante años, pero hoy se sentía diferente. Se levantó, se preparó para el trabajo, y salió a enfrentar lo que viniera. Cuando llegó al depósito, encontró una nota de Sarah esperándolo, pidiéndole que se reuniera con ella y el gerente más tarde ese día. También había un mensaje de Rachel, invitándolo a una cena ese fin de semana, una oportunidad para reconectar bajo circunstancias más felices. Mientras subía a su camión y comenzaba su ruta, Marcus sintió un renovado sentido de propósito. Las calles eran las mismas, los contenedores eran los mismos, pero él era diferente. Había visto el impacto que podía tener, no solo en su comunidad, sino en las vidas individuales dentro de ella. Y eso era algo que llevaría consigo, no solo ese día, sino todos los días que vinieran. El vecindario de Brightwood se desplegó ante él, sus casas brillando bajo el sol de la mañana. Marcus saludó a un vecino que paseaba a su perro, intercambió una broma con otro que regaba su césped. Estas pequeñas interacciones, una vez rutinarias, ahora llevaban un nuevo peso. Eran recordatorios de la comunidad que servía, de las personas cuyas vidas tocaba, incluso de las maneras más pequeñas. Cuando llegó a la casa de Rachel y Lucy, se detuvo un momento, mirando la puerta principal. No había señales de ellas, pero sabía que estaban allí, comenzando el lento proceso de sanación. Levantó su contenedor, lo vació en el camión, y lo devolvió a su lugar con cuidado. Mientras lo hacía, notó otra nota pegada al contenedor, esta escrita con la letra temblorosa de un niño. Gracias, Marcus, decía con un pequeño corazón dibujado al lado. Marcus sonrió guardando la nota en su bolsillo. Luego subió a su camión, encendió el motor, y continuó su ruta, listo para enfrentar lo que el día trajera, con la certeza de que sin importar los desafíos, estaba exactamente donde debía estar. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero Marcus llevó consigo la nota de Lucy,
un recordatorio tangible del impacto que había tenido. Cuando llegó a la reunión con Sara y el gerente, estaba preparado para aceptar cualquier consecuencia, pero también confiado en que sus acciones habían sido justificadas. El gerente, un hombre severo pero justo, escuchó su relato con atención, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Marcus, dijo finalmente el gerente, lo que hiciste fue extraordinario, pero también pone a la compañía en una posición difícil. Abandonaste tu ruta, y eso causó quejas de los clientes. Sin embargo, también mostraste un nivel de integridad, que refleja bien no solo en ti, sino en todos nosotros. Vamos a suspenderte por una semana sin paga, pero mantendrás tu trabajo. Y quiero que sepas que estamos orgullosos de lo que hiciste. Marcus asintió agradecido por la clemencia. Gracias, señor. Aprecio la oportunidad de seguir aquí. Cuando salió de la reunión, sintió un alivio abrumador. Una semana sin paga sería difícil, pero era un precio pequeño a pagar por saber que había hecho una diferencia. Ese fin de semana, Marcus asistió a la cena en casa de Rachel. Era una reunión sencilla, con Elena cocinando una comida casera y Lucy parloteando emocionada sobre su día. Rachel, aunque aún llevaba las marcas de su ordalía, parecía más ligera, como si compartir su historia hubiera levantado un peso de sus hombros. La conversación fluyó fácilmente, llena de risas y momentos de conexión que Marcus atesoraría. Mientras se despedía esa noche, Lucy corrió hacia él, abrazándolo fuertemente. «Eres mi héroe, Marcus», dijo, sus ojos brillando. Marcus se rió, alborotando su cabello. «Solo estoy haciendo mi trabajo pequeño». Pero mientras conducía a casa bajo el cielo estrellado, supo que era más que eso. Había encontrado un propósito, una vocación, que iba más allá de recoger basura. Era sobre recoger a las personas, sobre estar allí cuando más lo necesitaba. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo hacía seguir adelante, día tras día, ruta tras ruta, con un corazón lleno de esperanza, y un compromiso inquebrantable con su comunidad.